Hola amigos, bienvenidos a otro episodio o sesión de los sábados culturales, donde tratamos, cuando y dónde tratamos temas que no sean del día a día, nacional o internacional, salir un poco de eso para ustedes y para mí. Y antes de entrar en materia, les quiero recordar que hoy sábado en la noche hay flamenco en la Casa del Jamón. Así es, se los dije que íbamos a tener jueves, viernes y sábado. Bueno, algunos de ustedes quizás fueron a la función de ayer, algunos quizás fueron al jueves, algunos se van a repetir el plato, no sé. Lo cierto es que hoy en la noche, tipití 8:30, 9, tenemos función de flamenco en la Casa del Jamón. No olviden que la Casa del Jamón no es un teatro, es un restaurante. O sea, usted llega, ha reservado mesas y, bueno, estimados amigos, usted está entonces cómodo, bebiendo, comiendo y escuchando y viendo un fantástico espectáculo. Al frente de la Casa del Jamón, cruzando Agustinas, la Casa del Jamón está a la entradita de Tenderini, hay un estacionamiento subterráneo, de forma que usted llega, estaciona, el auto queda bien custodiado, guardado, no queda al aire libre, la seguridad es total. Usted camina unos pasos y ya está en la Casa del Jamón. Vaya reservando, no sé si quedarán mesa o no, averígüelo usted mismo. Segundo, mis libros están saliendo, hay días que salen más, hay días que salen menos, pero todos los días se van, así que cada día hay menos disponible. Aproveche la oportunidad de pagarlos con estos precios que estamos, prácticamente son un regalo, ¿no? Una venta de bodega con precios muy rebajados, muy reducidos. Ahí está Insurrección, Revolución, Tsunami, Julio César, La Torre de Papel, Envejezco, Muérase. Agrupados de a dos, de a tres, en distintas combinaciones, para que usted escoja cuál le interesa, todos a precios ridículamente bajos. Por supuesto, también puede comprar de a uno. ¿Y qué más? La Unión de Amigos de los Animales está esperando que usted, si inició los trámites para hacerse socio y colaborar, los termine. O sea, me han contado que hay un montón de personas que llaman, se interesan, piden datos y después nunca más se sabe. No caigamos en esa actitud. O sea, si no le interesa, no llame. No se compre la sensación que usted es tan buena persona porque llamó y nada más y no hizo nada. Complete la acción o no la inicie. Hay que hacer las cosas. Si usted quiere proteger a estos animales, que este grupo de personas, que no es una fundación, no recibe plata de ningún ministerio, mantienen, cuidan, alimentan, con muchas dificultades, con mucho sacrificio, y siempre al 3 y al 4 en términos financieros. Si quiere ayudarlo, póngase ya. Y vamos al tema. Ayer yo les mostré este libro y me quedó dando vueltas en la cabeza el tema de Darwin, el tema de The Descent of Man, todo lo que les conté sobre lo que aquí examina Charles Darwin respecto al origen no del hombre, sino que de las razas. Básicamente es eso. Me quedó dando vuelta la idea de hacer algo relacionado con esto. Me acordé que alguna vez, en algún, no habían sábados culturales, en algún momento toqué el tema de la evolución de las especies. Y finalmente llegué a la conclusión que tal vez sería interesante examinar un poco un tema más general que todo, muy grande, y que por supuesto me queda como poncho, que es ¿cuál es la naturaleza del hombre finalmente? ¿De qué somos? Pregunta vieja como el mundo, que ha sido respondida por líderes religiosos, profetas, filósofos, toda clase de pensadores han hablado sobre qué somos, cómo somos. Y hay muchas preguntas. ¿Somos acaso simplemente una criatura, como dice la Biblia, hecha a imagen y semejanza de Dios? Es decir, nos crearon como somos, así de un paraguaso. ¿Somos simplemente animales con diferencias, por ejemplo, desde el punto de vista orgánico, con un cerebro
más desarrollado, no más pesado ni más grande necesariamente. Las ballenas tienen un cerebro más grande que nosotros. Este es un tema que se estudia hace tiempo. ¿Cuál es el kit del cerebro humano? Parece que es la complejidad. Tal vez sea simplemente cómo se programa, ¿no? O sea, en fin. Otras preguntas. ¿Somos como somos, como resultado de este diseño inteligente que algunos plantean, o el resultado de una larguísima evolución que algunos se hacen ahora hoy en día? ¿Estamos al fin de la evolución del ser humano? Ya no vamos a evolucionar más desde el punto de vista biológico. O seguimos evolucionando, pero de otra manera esta vez. No del modo mecánico, si ustedes quieren, de la selección natural darwiniana, sino que con otras interfaces, con otros procesos, pero que no sería evidente además porque estas evoluciones son a lo largo de muchos miles de años y nosotros, incluso como civilización, ¿cuántos años tiene la civilización humana? 6.000 años, partiendo de lo más remoto hasta ahora. No hay tiempo para ver muchos cambios en la estructura física. Pero hay muchas preguntas y la ciencia ha contestado algunas preguntas. Está claro, por lo menos para los que no creemos en el diseño inteligente, que somos el resultado de un proceso evolutivo. Los antropólogos, los paleontólogos han descubierto, esto está ocurriendo hace mucho tiempo, restos, esqueletos, cabezas, cráneos de especímenes de una cadena en la cual, a medida que retrocedemos en el tiempo, este ente hombre deja de ser hombre, se empieza a hacer más tosco, más burdo, hasta que al final de esta cadena llegamos a lo que se llaman los homínidos, que son unas criaturas que no son monos, pero son realmente muy rudimentarias, son chicas de estatura, el cráneo pequeño, pero ya no son primates, y de ahí se asume o se está seguro que por un proceso evolutivo, o sea, por un proceso en el cual mutaciones genéticas que van produciendo, en algunos casos, los elementos que consideramos propios de lo humano aparecen y algunos se cruzan entre sí, se desarrolla una población con esas características y hay nuevas mutaciones. Bueno, un mecanismo evolutivo todavía, podríamos decir, basado en un punto importante en la selección de la especie en cuanto a cuánta mayor o menor sintonía se tiene con el medio ambiente y por lo tanto cuánta mayor o menor capacidad se tiene para sobrevivir y reproducirse. Parece que eso está contestado ya así, y ya todos sabemos que antes del Homo sapiens sapiens existió el hombre del Cro-Magnon, así el nombre que le pusieron, muy parecido al Homo sapiens sapiens. Antes de él había una entidad que reconocible como hombre, pero más tosca, el hombre de Neandertal, que tiene rasgos distintos en muchos sentidos, sus facciones, la estructura ósea, pero ya es prácticamente un hombre. Y si vamos para atrás, vamos encontrando criaturas cada vez, digamos, que se alejan más de lo que podríamos llamar el patrón Homo sapiens sapiens, que es lo que somos ahora nosotros. Eso parece que está claro. Tenemos un cerebro más complejo, también se ha podido comparar los cráneos. El cráneo del Neandertal era prácticamente, incluso quizás, no me acuerdo, pero más o menos del volumen del cráneo del hombre moderno, lo mismo el del Cro-Magnon, no hay muchas diferencias ahí. Estamos hablando de entidades que vivieron hace 100.000, 200.000, 300.000 años. No ha habido tanto tiempo para cambios mayores. Entonces, hay preguntas que están aparentemente contestadas, pero quedan mucho más, quedan muchas más. Por ejemplo, si estamos evolucionando ahora, si la evolución continúa, es decir, si nuestro estado, tal como somos ahora, está, no nosotros como individuos los que estamos viviendo ahora, pero la raza en su conjunto, en las sucesivas generaciones, se está desarrollando especímenes más evolucionados, por ejemplo, en términos de intelecto o de resistencia a las enfermedades,
o cosas como esas, desde el punto de vista puramente biológico. O tal vez ya la evolución no opera en ese campo, en el campo de la mejora o por último las transformaciones biológicas. Aunque deben haber transformaciones biológicas necesariamente en la medida que hay apareamientos entre hombres y mujeres y hay mutaciones, tienen que haber posibilidades de evolución desde ese punto de vista. Pero quizás no sea lo principal hoy en día, esa es otra pregunta, no es una afirmación mía. El asunto se hace más y más complejo, en primer lugar porque ya no somos unas criaturas que estén directamente en interacción con el medio ambiente como nuestros antepasados, como los animales. O sea, directamente dependientes de las disponibilidades de alimento, directamente dependientes del clima, directamente compitiendo con otros animales por el alimento. Estoy hablando cuando no había agricultura, que ya está suponiendo una sociedad, porque ese es el punto que quiero ir. Hay una nueva mediación. Ya no estamos en directo contacto con la naturaleza. Estamos en indirecto contacto con la naturaleza con una interfase que se llama sociedad. Es con ella que tenemos relaciones todo el tiempo. La naturaleza está siempre ahí, por supuesto. Sin naturaleza no hay sociedad, no hay nada. Pero en forma directa nosotros interactuamos con otras personas, con otros seres humanos, con las tecnologías, con el entorno físico creado por los seres humanos. Ese es nuestro ámbito directo, no la naturaleza. Para tener un contacto con la naturaleza salimos de excursión o hacemos senderismo. Fíjense ustedes, eso lo dice todo. Hoy para estar en contacto con la naturaleza hay que tomar una acción especial, salir del medio urbano e ir al campo. Hay que ir a la naturaleza ahora. No estamos en ella, tenemos que ir a ella. Entonces, si nuestro ámbito inmediato es el mundo social, los mecanismos evolutivos tienen que haberse modificado necesariamente. Tema que yo no lo estoy descubriendo, ni mucho menos. De esto se habló, se discutió en buena y en mala el siglo XIX. Algunos, llamémoslo pensadores, ensayistas, paleontólogos, científicos o lo que sea, por ejemplo, se quejaban de que hoy el hecho de vivir en sociedad determina que los elementos inferiores, estoy usando el lenguaje de ellos, de la humanidad, personas que tienen un intelecto muy rudimentario, son deficientes mentalmente o tienen múltiples defectos físicos, decían estas personas, ya no puede haber un proceso normal y natural de que la naturaleza elimine y por lo tanto saque del medio a estos elementos inferiores porque la sociedad los protege, porque la persona deficiente por último va a dar a un hospital, a un manicomio o lo cuida su familia, no es destruido por la naturaleza. Y a muchos pensadores de esa época, cuando estaba bastante de moda la eugenesia, ¿cómo definir la eugenesia? ¿Como una ciencia, como una práctica, como un mito? No sé. La eugenesia era la idea de que era posible mejorar la raza humana, promoviendo el crecimiento de la población de los mejores y disminuyendo las posibilidades o eliminando las posibilidades de reproducción de los inferiores. Ahí entraban una montonera de elementos culturales también a definir quiénes eran los superiores y los inferiores. Ustedes recordarán que de estas doctrinas, en parte de estas doctrinas y en parte de otras, y en parte de otros factores, emergieron, por ejemplo, el credo nazi con su idea de la raza aria superior a todas las demás y la necesidad de destruir a otras razas consideradas parásitas o inferiores. Se llegó a esas monstruosidades, como todos sabemos. El hecho es que vivimos en sociedad y por lo tanto la pregunta es si hay evolución, ¿cómo opera en este contexto tan distinto cuando la naturaleza no está en forma directa determinando quién vive, quién se reproduce, quién muere y no se reproduce? Antes de continuar con esto, me van a permitir ustedes que me haga cargo del primer bloque de mis avisos de día sábado y parto con
Vestidos Le Grand Jour, que es una empresa manejada por Rebecca Layton y su hija, que ofrecen productos únicos de vestuario para señoras, por ejemplo, para madrinas, para las novias, qué sé yo, para una mujer que tiene o quiere estar elegante en cierto evento especial. Vestidos únicos, absolutamente exclusivos. Si usted adquiere un vestido de estos en Le Grand Jour, nadie más en Chile lo va a tener y probablemente quizás nadie más en el mundo. Son vestidos únicos creados por grandes casas de moda de Nueva York y Europa para todas las edades, para todas las tallas, para todas las ocasiones, total y completamente exclusivo. Fuera de eso, estas personas asesoran a la señora, a la madrina, a la novia, quien sea, en el resto, ¿no? El vestuario no es solo el traje, sino que los zapatos, las joyas, todo. La dejan realmente como una diosa, como una reina. Así es que si usted está interesado, ahí están los datos, contáctese con ellos vía WhatsApp y pida un día y una hora para que la atiendan en Le Grand Jour. Continúo con Oxinova. Ya lo conocen, el polvito mágico, que si lo abriera aquí saldría un polvito que se mezcla con agua, más o menos como una cacerola de agua para este sobre. Al cabo de una hora o algo así, se convierte esto en un caldo con puras bacterias aeróbicas. Y esas bacterias aeróbicas, si usted este líquido lo echa en el vertedero de la cocina, no sé, en la cámara de la casa, o lo vaporiza, porque lo puede vaporizar, por supuesto, no tiene para echarlo así, lo puede echar así, como un fufú, como le decimos aquí, en el jardín, en un lugar más grande, donde uno no hay con una gota a gota. Lo que sucede es que la materia orgánica que está siendo convertida en malos olores por las bacterias anaeróbicas se acaba. Se acaba el problema del mal olor y a veces los peligros que producen los gases que traen mal olor, como el ácido sulfídrico, por ejemplo, porque estas bacterias aeróbicas destruyen a las otras y por lo tanto se detiene el proceso de descomposición, se acaban los malos olores. Súper eficiente, estimados amigos. Continúo con Giso, una empresa que se encarga de tramitarle a usted, sin que usted se tenga que mover ni molestarse, el reembolso que el ISAPRE le debe por la atención médica de salud que usted llevó a cabo con ellos y de acuerdo a su plan le tienen que devolver tal o cual cantidad. Ese reembolso se lo gestiona Giso. Usted no tiene que salir, no tiene que ir a oficina, no tiene que hablar con secretaria, no tiene que llenar papeles. Todo lo hace el gestor que va a estar para usted hasta que termine la operación. Giso, una estupenda manera de ahorrarse las latas de los trámites, salir, ir, hacer cola, sacar el ticket esperando que lo atiendan a uno, nada de eso. Y termino este bloque con Climo, que les recuerda dos cosas. Todavía están vigentes, creo, pero usted lo puede averiguar. Los precios especiales de Cyber, que no sé si terminó o está por terminar o qué, entre y averíguelo. Y en cualquier caso, olvídese de los precios por un momento y piensen lo siguiente. Estamos hablando de equipos que le van a permitir sobrevivir este verano a los calores que vienen. Estamos hablando de equipos que le filtran el aire, que están conectados a internet y que luego cuando venga el próximo invierno del año 24 le van a servir para calentar su casa, dejarla rico. Imagínense, en un momento dado uno lo usa como calefacción. Por ejemplo, en esta época del año a la tardecita empieza a refrescar como calefacción. En otro momento hace calor, funciona como aire acondicionado, filtrando el aire. No hay nada mejor. Se están yendo muy rápido, me dijeron, hoy día hablé con ellos nuevamente, los equipos. Póngase en contacto con Mi Climo. Bueno, ¿cómo sería la evolución? Esa es otra pregunta. En el ámbito social, ¿cómo opera? ¿En qué plano opera? ¿Cómo opera esta evolución en un medio sociocultural? Bueno, no opera directamente sobre la base de mecanismos biológicos o físicos, porque lo que decían esos eugenetistas, por horribles que fueran sus propósitos, es cierto. Es decir, efectivamente, en una sociedad
salvo las sociedades más primitivas, donde, por ejemplo, los viejos, que ya no eran capaces de luchar, no eran capaces de cazar, eran una carga, los hacían morir, los ayudaban a morir, o el viejo solo sabía, porque esa era la cultura del grupo, que había que morir, y se iba, por ejemplo, en el Polo Norte, en los esquimales, me parece que el viejo solo se iba a alguna parte, sentarse a morirse frío, tranquilamente, porque físicamente ya no era una contribución, sino una carga para la tribu, para el grupo. Pero en sociedades más avanzadas, eso empieza a disminuir, no del todo. Todavía en Roma existía lo que se llamaban los expósitos, que era exponer, dejar en la calle, en el umbral de la puerta, a una criatura recién nacida que le parecía a los padres que no era sana. Los espartanos hacían eso. Lo liquidaban a un bebé que veían que estaba con una pierna mal o cualquier otro signo de defecto físico importante para ellos, puesto que era, por ejemplo, Esparta una sociedad que vivía sobre la base de la guerra o de defenderse de otro, una sociedad militarizada. Entonces un hombre, estoy hablando de los hombres, que naciera con un problema de ese tipo, para afuera. Pero en general, a medida que vamos avanzando a lo largo de la historia humana, los déficits físicos no son convertidos inmediatamente en causa de muerte. No hay una naturaleza que inmediatamente liquida a alguien que no es capaz de correr suficientemente rápido para huir de una fiera o de defenderse con fuerza de un enemigo o de otra fiera, o que no es capaz de hacer lo que la tribu necesita, o que simplemente está repleto de enfermedades y de debilidad y se muere muy pronto. Ahí la naturaleza se hacía cargo. En sociedades donde ya hay un cierto mínimo de desarrollo, no ocurre eso. Los viejos son protegidos por sus hijos, por sus nietos. Hay un culto, especialmente en algunas sociedades, un culto a los antepasados, y por supuesto a los antepasados que están vivos todavía. Se les consideraba fuente de conocimiento, por último. Y si incluso ya estaban chocheando y no servían para eso, igual se les mantenía. Entonces, ¿cómo opera la selección? Si es que opera. Y por lo tanto, ¿cómo opera la evolución en una sociedad? ¿Qué mecanismos hay que desplazan a uno y favorecen la supervivencia y la reproducción de otros? Esa es una pregunta que vale la pena hacerse. Dicho sea de paso, está claro que si la sociedad se derrumba, si la civilización se cae y volvemos, por decirlo así, al estado de naturaleza, vuelve a ponerse en on el mecanismo de la selección natural. Ustedes seguramente han visto más de algunas de estas películas, Mad Max creo que tiene que ver eso, en que el mundo se ha ido a la cresta, que funcionan unas cuantas bandas de tipo armados, que andan buscando aquí y allá lo que quede en algún supermercado de ciudades abandonadas, y que luchan unos con otros ya violentamente, porque ya es un tema de supervivencia. Me imagino que si volviéramos a eso, si cayéramos en eso, el mecanismo de la selección natural empezaría a funcionar de todas maneras otra vez. Pero mientras no ocurra eso, ¿cómo opera? Bueno, este es un tema complicado y un poquitito tabú tocarlo. Hay discursos políticamente correctos hoy en día que impiden tocar ciertos temas so pena de uno ser considerado un fascista, un monstruo, un bárbaro, porque impera otro discurso, un discurso buenista, digamos, donde cosas desagradables y horribles no se pueden tocar. Pero lo cierto es que en toda sociedad hay un mecanismo de selección basado en las capacidades de los individuos. No opera con una precisión 100%, pero opera. En general, en toda sociedad que ustedes observen, de tiempos antiguos o actuales, las personas que tienen mejor salud, mejor apariencia física, todo esto son virtudes físicas, más inteligencia, que en algún grado esto tiene que ver probablemente con la genética, en algún grado siquiera, esas personas normalmente van a tener más probabilidades de ascender por la escalera social. Salvo que hayan nacido en una posición muy baja y no tienen oportunidad, pero aún ahí, dentro de esa posición baja,
ocupan, digamos, los estratos más altos, esa posición baja. El tipo, la historia está repleta de eso. Está repleta de historias de personas que nacieron en condiciones súper humildes, bajas, pero que por sus condiciones intelectuales llegaron a los más altos puestos. Y ese es un caso extremo, pero hay casos menos extremos de personas que, no siendo tan geniales o brillantes, igual treparon, porque la inteligencia es una mercadería más bien escasa y es apreciada en toda sociedad porque coopera, ayuda a que esa sociedad subsista en mejores condiciones. Entonces, el tema de la salud también. Las personas débiles de salud van a tener más problemas para vivir los suficientes años, para hacer muchas tareas, etc. Pero el intelecto es fundamental. El intelecto es lo que determina, y hoy en día más todavía, porque hay una sociedad más tecnológica. Y eso genera que algunos tengan más probabilidades de subir, o si ya están arriba, por un tema de que nacieron en familias que están arriba, en la cumbre de la sociedad, mantenerse. Porque el proceso inverso también se da. Uno lo ve en historias, que ustedes pueden verlas en la novelística, o en estudios sociológicos, que en cualquier momento hay familias, grupos dentro de la élite que se desploman socialmente porque ocurrió que sus miembros no tenían lo que se necesita para mantenerse ahí, cometieron más errores de lo normal, eran menos diligentes de lo que se requiere, y hubo una decadencia familiar, y al cabo de 2 o 3 generaciones, una familia que estaba en la cumbre de pronto desaparece del radar de la élite. Eso se observa todo el tiempo. Ahora, es posible entonces que la capacidad intelectual genere por lo menos esta separación, o ayude, porque también, por supuesto, muchas personas de la élite son de la élite simplemente porque nacieron ahí. Pero igual, como digo, está el tema de cómo conservarse ahí. Cómo conservarse. Estos procesos son lentos, son generacionales, no son instantáneos. No es que alguien que es muy inteligente instantáneamente sube y alguien que no es tan inteligente instantáneamente baja. Son procesos que actúan, digamos, en los grandes números, no caso por caso. Ahora, eso no determina que los que están más abajo en la escala social sean eliminados físicamente. Esta selección de los, llamémoslo, perdonen el término, de los que tienen virtudes que los ayudan a encaramarse, no significa que los que no tienen esas virtudes sean exterminados. De hecho, y aquí voy a citar, sin dar nombres, a autores también decimonónicos, que tenían bastante menos pelos en la lengua para hablar de estas cosas, se quejaban de que los sectores más bajos de la población, que ellos inmediatamente asociaban con gente inferior, lo decían de frentón, se reproducían como conejos, se reproducían más que los de arriba. Entonces, funcionaba al revés la cuestión. O sea, prosperaban biológicamente más los de abajo que los de arriba. Bueno, ese tipo de raciocinio, como ustedes comprenderán, son bastante poco católicos hoy en día, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas que si uno las dice así, tratando de fundar sobre ello una postura política, a uno lo cuelgan de un farol. Yo estoy simplemente examinando lo que se pensaba en esas épocas. Pero sin duda que hay una selección. Hay una selección que opera imperfectamente, pero opera. Es evidente, y quizás usted ha conocido, a esa persona de origen muy humilde, sin especiales estudios, sin recursos, pero que era brillante y que llegó arriba. Y tuvo hijos con otra mujer, probablemente de su nivel, porque la gente se casa se aparea, digámoslo, biológicamente con gente más o menos de su nivel. Va a tener hijos que también van a, en algún grado mayor o menor, van a tener su dotación intelectual y van a tener una educación distinta y van a constituirse al cabo de 2 generaciones. Vamos a tener personas que ya no están en absoluto abajo en la tabla, sino que arriba en la cumbre. Y algunos se preguntarán de dónde salieron estos tipos, los que ya estaban establecidos en la élite, que no les gustan la sangre nueva, la necesitan, pero lo ven como advenedizo,
como Plata Nueva, qué sé yo. Son los que van alimentando las élites, esos que llegan de abajo con una tremenda fuerza, con una tremenda capacidad de trabajo, con un tremendo intelecto, por algo llegaron arriba. Eso es un mecanismo que existe, es evidente. Y nadie tiene que molestarse por eso, por lo demás. Si alguien se molesta por eso, significa que está muy contaminado con esta manera de pensar de hoy en la cual las excelencias son vistas con sospecha, con fastidio. O sea, hay algo malo en alguien que sube porque es tan inteligente. A quien mató, dicen. Ahora, ¿qué depara el futuro, estimados amigos, el futuro evolutivo? ¿Qué va a pasar si simplemente se mantiene este mecanismo que en una sociedad cada vez más tecnificada, los tipos que están en la cumbre, los que hacen el mundo, porque esa es la verdad, son la crema de la crema? Piensen ustedes, por ejemplo, un momento en esto. Piensen en la clase de personas que están en los estratos más elevados de la ciencia y la tecnología. Piensen en los ingenieros y científicos y físicos que trabajan en la NASA, en los laboratorios farmacéuticos, los intelectos. Esa gente está a años luz de distancia del individuo promedio. Está a una distancia mayor que lo que estaban las élites con el individuo medio de hace varios siglos atrás. Casi uno podría creer que se está generando ahí una especie de raza distinta. Habría que estudiar qué pasa con esas personas con quien se juntan, con gente de su nivel, con quien se aparean, con gente de su nivel, qué pasa con sus hijos, qué niveles de inteligencia y qué carreras profesionales llevan a cabo. Yo no sé si se ha hecho ese estudio. No ahora. Se hizo hace mucho, mucho tiempo. Un señor que se llama Francis Galton lo hizo, me parece que a principios del siglo XX, por ahí, y investigó la estructura familiar genealógica de un montón de genios reconocidos de la música, de la pintura, del arte, de la literatura, de la ciencia, de todas las cosas. Y descubrió que había una base biológica, que estas personas normalmente venían de un tronco fuerte desde ese punto de vista y generaban a su vez ramificaciones fuertes. Les pongo un ejemplo. La familia de Johann Sebastian Bach. Impresionante. Creo que son como 10 o 15 músicos. Bach era el más grande de todos, pero todos, o gran número de ellos, fueron músicos importantes. No me acuerdo todo. Johann Christian Bach, Friedrich Bach, creo, no me acuerdo, Cristóbal Bach, montones. Y el estudio de Galton, que fue muy minucioso, vio que había una base biológica en esos grandes talentos. No sé qué validez se le da ahora a ese estudio tan antiguo de Galton, pero lo menciono por último como anécdota histórica. Ahora, aún así, aquí estoy presuponiendo que no pasa nada nuevo y extraordinario y sencillamente las sociedades se hacen, sigue produciéndose este fenómeno de que los más inteligentes tienen una tendencia a subir y los menos inteligentes tienen una tendencia a bajar y que el promedio se queda más o menos donde siempre. Pero eso genera una nueva especie humana. Esa genealogía que estudió Galton tiene más consecuencias que lo que él vio, que simplemente, los genios son hijos de tipos superiores y generan tipos superiores, hay una continuidad genética. Va más allá de eso, se está creando un superhombre, el Übermensch de Nietzsche. O van a pasar otras cosas, y el proceso evolutivo humano no va a ser algo que ocurra sobre la base del desarrollo de un grupo que tiene más virtudes físicas, intelectuales, o lo que sea, sino que vamos a entrar a otra cosa. Por ejemplo, bien podría ocurrir que el próximo paso evolutivo del ser humano no sea un ser humano más inteligente, más esto, más allá, sino que sea otra cosa, un híbrido entre hombre y máquina.
un híbrido entre el cerebro y una inteligencia artificial. Entonces, deja de existir, por así decirlo, el Homo sapiens sapiens, y tenemos el Homo sapiens 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 sapiens, por así decirlo. Eso podría considerarse un salto evolutivo, quizás. O podría ser, y estoy recordando una novela de Aldous Huxley, una atroz utopía, o distopia más bien, en que se controla en laboratorios la reproducción humana. Y entonces, si no me equivoco, no me acuerdo mal, se determina con intervenciones genéticas qué cantidad de gente van a ser los alfa, los superiores, los más inteligentes, la élite, y otros son disminuidos de sus capacidades, le sacan unas cuantas fichas al cerebro para que sean los beta nomás, que van a estar hasta por ahí, y así sucesivamente. O sea, un control a nivel genético de laboratorio. Eso sería otro escenario bastante horrible, por cierto, pero podría ser de que así se controle, o podría ser, no como dice Huxley, podría ser de que se produjera con intervención genética de frentón un ser humano que tiene un cerebro mucho más desarrollado, que a lo mejor se aprovechan de quitarle algunas cosas del organismo ahora que no sirven para nada, el apéndice, no sé, o le hacen que tenga 3 brazos en vez de 2. Puede ser. Puede ser que el día de mañana la evolución humana tenga que ver con intervenciones de laboratorio, genéticas. Antes de continuar, porque hay otros escenarios también un poquitito horribles, permítanme recordarles ahora otros de mis auspiciadores. Fundo Las Cumbres es un proyecto inmobiliario en el sur de Chile, cerca de Puerto Vara, muy cerca, que ofrece una cosa muy especial. Parcelas en el bosque. Parcelas que están en medio de un bosque, al ladito de un bosque, entremezclados con un bosque, para que usted lo cuide, para que usted lo proteja, para que usted lo respire. Una cosa maravillosa. No para que lo corte, para que lo viva. Eso es único. Por otro lado, estas parcelas están más o menos a 10 kilómetros o algo así, 8, 10, 12, por ahí, no más que eso, de Puerto Vara. O sea, usted está en auto a 10 minutos yéndose a la vuelta de la rueda del supermercado, de los colegios, de los cines, de lo que quiera. Si quiere ir a la ciudad o necesita ir a la ciudad por algo citadino, urbano, sube el auto, sube a su camioneta, lo que sea, y en 10 minutos está en Puerto Vara, y luego da la vuelta y regresa y se acabó Puerto Vara, se acabó la civilización urbana y está en su bosque. Espectacular, amigos. Hay un QR en pantalla que ustedes lo pueden tomar con su celular, y con eso van a llegar a los detalles de este asunto. Continúo con Kaizen Automotriz, reparación de vehículos, pero un enfoque principal, prioritario en la mantención preventiva. Yo les he contado 1000 veces una cosa bien obvia, que las panas se producen cuando uno está usando el vehículo y por lo tanto no está en la casa, está en la carretera, está en una avenida. Entonces es una joda, uno queda parado en medio de ahí y es una lata. A todos nos ha pasado alguna vez. Entonces, para que eso no le pase, cualquier cosa que usted sienta, llévelo a Kaizen. Y si no siente nada, llévelo también, porque hay algunas panas, como por ejemplo las baterías que no se anuncian. De repente uno se queda sin batería, ¿no es cierto? Llévelo a Kaizen Automotriz. Ellos van a ponerle un estetoscopio al auto, van a buscar por todos lados. Cualquier problema lo van a reparar antes que se produzca el problema. Kaizen Automotriz. Continúo con Higena, amigos, una academia de música online que le ofrece aprendizajes de piano y otros teclados, pues órgano electrónico, batería, guitarra acústica, guitarra eléctrica, flauta traversa, flauta dulce, ukelele, contrabajo, saxofón, voz, canto, montones de cosas online, qué cómodo y qué eficiente es una clase online. Uno está en su casa, en su escritorio, sin nadie que joda alrededor, uno se concentra en la pantalla,
se aprovecha al 100%. Y si usted tiene dudas acerca de si le interesaría realmente aprender guitarra o recordar las clases que tuvo cabros chicos, pide una clase demo completa y total gratis. Gigena, amigos, ahí están los datos, pónganse en contacto. Y termino con González y compañía, un buffet de abogados penalistas. Ojo, el abogado penalista se dedica solamente a casos de personas que han cometido o se les acusa de haber cometido un delito contemplado en el Código Penal, que es cosa muy seria. Código Penal significa sanciones que pueden significar la privación de libertad. Así es que si usted está en un problema o lo van a meter en un problema, lo están acusando de algo, lo que sea que tenga que ver con el Código Penal, póngase en manos de González y compañía. Son abogados penalistas y de los mejores de la plaza. Lo han probado en casos que se hicieron públicos y que los han ganado. Bueno, hay otro escenario posible que más que evolutivo es degenerativo y que hasta cierto punto uno le da la sensación cuando sale a la calle y ve a todo el mundo andando con una pantallita mirándola así. La sensación es de que para allá vamos. Y es que, por un lado, con el desarrollo de las inteligencias artificiales que lo hacen todo, lo van a hacer todo. Ya hoy en día hay gente que no sabe cómo multiplicar, se le olvidó por la calculadora de bolsillo. Imagínense una inteligencia artificial que se hace cargo de todo. Puede ser que entremos a degradar como especie y nos convirtamos en una especie, la humanidad en una especie de jardín infantil con un 99% de la población completamente idiotizada, mantenida por estas máquinas que van a producir y nadie va a morirse de hambre, todos hipnotizados, conectados con alambre a una pantalla o a lo que sea, con unos anteojos inventándose unos mundos de fantasía. Yo creo que vamos para allá, en muchos sentidos. No creo que vaya a caer toda la raza humana en eso, pero sí una buena parte ya ha caído, como uno lo ve en cualquier parte. Es decir, podemos degenerar, podemos perder el uso de nuestras facultades, podemos ser mantenidos todos, los inteligentes que ya no van a ser inteligentes, los tontos que van a ser más tontos, todos produciendo hijos, a lo mejor controlado eso por la inteligencia artificial para que seamos aún más idiotas, y de repente nos vamos a convertir en un parvulario, con solo unos pocos, un 0,1% de personas mantenidas todavía con ciertas capacidades, digamos, para pasar el escobillón, donde están la inteligencia, los aparatos, las máquinas, los computadores. Ese escenario de degradación, de infantilización de la raza humana, también ha sido contemplado en algunas novelas negras de ciencia ficción. Y no lo sé. No sé si va a ser así. O simplemente esto de inteligente o no inteligente, como digo, ya no va a tener sentido porque estando todos conectados, si llega a ser así, a una inteligencia artificial, ya no va a tener sentido. O sea, todos vamos a ser, por así decirlo, parte de esa inteligencia artificial y por lo tanto vamos a ser todos inteligentes. No vamos a necesitar recordar haciendo un esfuerzo con nuestras neuronitas algo, un nombre, una palabra, porque lo vamos a tener ahí, lo necesitamos y va a aparecer instantáneamente. No vamos a necesitar calcular algo con una maquinita, con una calculadora de bolsillo, porque cuando necesitemos esa multiplicación o ese cálculo de un tensor o lo que sea, va a aparecer el resultado dentro de nuestras cabezas como parte que seremos de esa inteligencia artificial. Entonces, ¿vamos a ser todos inteligentes o vamos a ser todos idiotas? No sé, y por lo tanto deja de tener sentido la diferencia. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer extensiones de una inteligencia universal. Ese podría ser otro escenario. Y entonces la evolución humana va a ser que vamos a dejar de ser humanos. Nos vamos a convertir, yo no sé si en superhumanos, hiperhumanos, inhumanos, posthumanos o qué. No tengo idea. No lo voy a ver. No voy a ver eso. Ni siquiera sus hijos van a ver eso. Probablemente nuestros nietos tal vez van a ver eso. O sea, yo creo que ya en el siglo XXII vamos a tener, los que vivan en esa época van a tener claro para dónde va la humanidad. Si es que todavía hay humanidad, porque otra situación que pueden darse es que
haya una catástrofe brutal que extermine a gran parte de la raza humana y tenemos que partir de cero otra vez. Y ahí volvemos a la ley de la selva y los más fuertes sobreviven y los más débiles se joden. Vuelve a toda la historia de nuevo a empezar de cero. ¿Quién sabe? Lo que sí está claro, para mí, lo único que está claro, estimados amigos, es que van a ver, por lo menos, no sé, yo no creo, pero mis hijas y sus hijos e hijas van a ver, y quizás alcance a ver yo un poquito de eso, saltos únicos en la historia de la humanidad, cosas tan nuevas como las que ya estamos empezando a ver ahora. Cambios impensados que van a cortar la continuidad histórica. Hasta ahora la humanidad, a pesar de los grandes progresos, uno podía, digamos, verlo esto como una continuidad. Podía haber una diferencia enorme entre los seres humanos que vivían en la época de Julio César, con las tecnologías de esa época y los de ahora, pero había una continuidad, uno podía entender a ese ser humano de esa época y de hecho uno los entiende. Uno lee sus escritos y son como nosotros. Y los hombres de la Edad Media eran como nosotros. Pero yo no estoy muy seguro que los de 50 o 100 años más vayan a ser como nosotros. Tiendo a pensar que estas cosas, cuando se acumula cuantitativamente mucho un vector o una cantidad, un factor, llega un momento en que se produce un cambio cualitativo. Y pasamos a otro estado de la naturaleza, tal como el agua de 80, 81 grados sigue siendo agua, a los 83 grados sigue siendo agua, pero llega al punto de ebullición y se convierte en vapor. Pasa a otra condición, a otro estado de la materia, al estado gaseoso. Y nosotros como humanidad hemos estado progresando de una forma impresionantemente acelerada en los últimos 10, 20, 30 años. Yo creo que vamos también a un cambio cualitativo que hace muy difícil imaginar en qué va a consistir la evolución, si incluso se va a tener sentido ya hablar de evolución. Porque si pasamos a hacer una cosa completamente distinta, no podemos decir que somos seres humanos que están evolucionando, sino que hemos pasado a ser otra cosa. No voy a evaluar si eso es bueno o malo. Hay gente que se aterra con este asunto, porque piensan quizás que somos tan fantásticos los seres humanos que debemos permanecer y persistir como somos hasta el fin de los tiempos, hasta que se acabe el universo. Yo no estoy en esa postura, ni estoy tampoco en la otra. Yo no estoy en ninguna postura porque no es mucho el tiempo que me queda por vivir. O sea, para mí ya es indiferente el asunto. Yo simplemente lo observo. Ustedes, los más jóvenes, van a ver qué clase de humanidad vamos a tener. Y si no son ustedes, serán sus hijos, o a lo más sus nietos. Pero el asunto va tan rápido, tan enormemente rápido, que ni siquiera tenemos idea qué puede ocurrir en el campo de las sociedades, de la convivencia humana, en 5 años más. Porque en 5 años más tengan ustedes por seguro que estas inteligencias artificiales, que ahora son francamente que a uno se le cae la pera, van a ser aún infinitamente superiores, y eso evidentemente va a producir cambios gigantescos en la historia humana. Por eso que me causa, no sé si risa o qué, cuando veo a políticos en nuestro país usando discursos y conceptos que pertenecen a la edad victoriana, sin tener idea de lo que está pasando en el mundo, y de cuán obsoletas, anticuadas e inútiles son sus ideas y sus visiones. Todas ellas. Vamos a un cambio completo de humanidad en los próximos, por lo menos, a lo más, en los próximos 50 años. Los que estén vivos en ese momento lo van a ver. Y así es. Y antes de irme les voy a mostrar algunos libros que pueden ser de interés para ustedes. Este ya se los mostré. Este libro de un señor, un gran científico, Antonio Damasio, Sentir lo que sucede, les habla acerca de este neurólogo, de qué es lo que es el hombre ahora, la conciencia humana. Aquí, cuerpo y emoción en la fábrica de la conciencia. Es una manera de entrar a entender lo que es todavía hoy el ser humano. Después tenemos este libro que se lo hemos mostrado, que se llama Las raíces del mal, todos los elementos que determinan toda la historia de la brutalidad humana que tiene que ver con nuestra naturaleza y por lo tanto de los tremendos componentes destructivos que hay en nuestra actual naturaleza que están presentes. Y este libro que se hizo muy popular hace un par de años, de Yuval Noah Harari,
de animales a dioses. Aquí dice, hace 100.000 años, al menos 6 especies de humanos habitaban la Tierra. Hoy solo queda una, la nuestra, el Homo sapiens. Yo creo que de animales a dioses, eso sí, un título un poquitito optimista. Yo lo habría titulado de animales a animales. No mucho más que eso. Y eso, amigos, sería todo. Voy a ponerme de inmediato a ver qué escritor les ofrezco para mañana. Me está tincando que voy a hablar de un escritor, creo que he hablado alguna vez, pero no importa, que justamente en una de sus novelas toca esto de el posible futuro de la raza humana. Es una novela de Arthur Clarke que se llama El fin de la infancia. Creo que voy a tocar ese tema mañana, aunque ya lo haya tocado antes, probablemente no importa. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos vemos mañana, ¿no? No me dejen botado. Chao.